Bienvenidos a Sala de Juntas, el espacio donde se debaten los problemas de las empresas y de los sectores económicos. Vamos a tener un programa bien interesante. Saludamos nuestros televidentes y obviamente nuestros panelistas. Robert NG, buenas noches, Robert. ¿Tienes noticias nuevas hoy para nosotros? Bueno, muy buenas noches a Álvaro, a Roberto, a nuestro invitado y a todos ustedes, nuestros televidentes. Como siempre, empezando con noticias positivas. Una de las compañías más reconocidas a nivel del sector inmobiliario en Colombia, que es la compañía Century 21, anunció una serie de nuevas proyecciones supremamente interesantes. Tienen 40 oficinas en el país y proyectan que a lo largo del 2023 van a generar ingresos de $1 millón por cada una de las oficinas, explotando el modelo de rentas cortas, es decir, el modelo turístico en convenio con Airbnb. Una nueva posibilidad de explotar desde el sector empresarial. Y volvemos a lo mismo, desde el sector privado, el crecimiento y la expansión de nuestra economía. Hablamos de noticias positivas siempre que abrimos el programa, porque es que estas noticias son las que verdaderamente hay que mostrar. Bienvenido, Roberto Rabe. Bueno, llevaba 2 programas sin poder acompañarlos, pues también como en esta nueva etapa de emprendedurismo, que es la familia de tener bebé, entonces ahí estamos. Algunos datos importantes. Acaba de salir una cifra que indica que Colombia es el segundo país del mundo que más ve videos en Internet. Yo creo que hay una oportunidad relevante ahí para los empresarios. Y lo segundo es que esta Videos cortos, Roberto, ¿cierto? Videos cortos, así es. No largos. Y lo segundo es que esta modalidad también de redes sociales que llaman video podcast viene creciendo fuertemente en el mundo, casi al 78%. El año pasado 590 millones de personas vieron video podcast, que también es un requerimiento cada vez más fuerte de la generación de jóvenes sobre un contenido de valor, que son estos llamados video podcast. Entonces ahí hay una oportunidad también relevante para los diferentes empresarios y también para los líderes, y es ese requerimiento cada vez con más fuerza de los jóvenes de contenido de valor. 590 millones de personas vieron el año pasado video podcast y crece anualmente al 79%. Y eso nos conecta, televidentes, con algo muy especial que vamos a hacer hoy. Vamos a dejar una franja de este primer segmento, porque en el primer segmento vamos a hacer un homenaje a una gran institución que yo sé que ustedes quieren mucho y que tiene mucho nombre. Vamos a hablar de la Universidad Católica Luis Amigó. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Pues porque se merece que se hable de una trayectoria académica tan grande. Ellos iniciaron trabajando en los jóvenes, resolviendo esos conflictos sociales, trabajando el tema de vulnerabilidad, y hoy son una gran universidad con más de 30 programas y demás. Y digo que se conecta porque lo que acaba de hablar Roberto es supremamente importante desde el punto de vista publicitario, y vamos a ver ¿por qué? Por eso tenemos un gran invitado hoy de la universidad que se llama, él es Johan Sebastián Morales. Bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias, Álvaro, por esta invitación, por este espacio y, por supuesto, buenas noches también. Y de una vez te quería preguntar, ¿qué le vamos a decir a la gente? ¿Por qué uno tiene que hacer un posgrado y por qué hacerlo en publicidad, que es el programa que ustedes están lanzando en este momento? Hoy en día, y como bien lo decían, hay infinidad de herramientas, de videos, de podcast, de video podcast. La información está a la mano. La tenemos ahí, en internet, en libros, bueno, cualquier cantidad de herramientas. Pero la universidad nos ayuda no solamente a digerir esa información, sino también a construir ese ser humano pensante, crítico, que utilice esa información en pro de su beneficio, pero también de un beneficio social de sus comunidades. Y particularmente los posgrados lo que nos ayudan es a ponerle foco a ese conocimiento, a volver algo un poco más específico en cuanto a esos saberes y a cómo construir nuevos conocimientos también, que vamos aprendiendo a cómo construir precisamente ese conocimiento. Con lo social, Robert. Bueno, Johan, usted es el coordinador de la maestría en publicidad. Yo quiero que aprovechemos esta oportunidad y me saque de una duda muy grande. Uno escucha maestría en publicidad y esto es una formación a nivel posgradual y uno necesita saber de publicidad o venir de un programa de pregrado que esté relacionado con la publicidad para poder hacer esta maestría. Todos estamos relacionados con la publicidad, bien sea porque la pensemos o porque somos usuarios o que nos afecta directa o indirectamente las estrategias publicitarias.
No necesitamos ser publicistas para estudiar una maestría en publicidad. Necesitamos tener alguna afinidad, bien sea por estudios, porque hicimos publicidad, porque hicimos comunicación, mercadeo, administración, o porque en el desarrollo de nuestras profesiones, de nuestros oficios, nos ha interesado realmente cómo se comporta el consumidor, cómo desarrollar estrategias de venta, cómo analizar esos mercados y esos entornos, sean digitales, sean físicos, y que tengamos precisamente ese interés por desarrollar investigación o por desarrollar proyectos que tengan un impacto publicitario. Roberto. A mí ese tema de la educación sí me llama mucho la atención y hace poco releía un libro de un psiquiatra que se llama Augusto Curry, que escribe un libro que no es el que todos estamos acostumbrados a leer, de Ana Frank y de Víctor Frank, se llama El sentido de la vida, tiene el mismo nombre. Entonces en el libro él dice algo como así: lo ideal sería que hoy la educación de la emoción estuviera presente desde la educación infantil hasta los másteres y los doctorados. Lo ideal sería que la educación llevara a cabo la más pacifista y sólida revolución social, formando pensadores y no repetidores de ideas. Entonces, de todas maneras, hoy vemos, digamos, que la educación formal tiene unas carencias importantes. Ustedes están abriendo un programa. ¿Cuál es el diferenciador de ese programa puntual que ustedes abren o ese ADN que tienen ustedes en la universidad respecto a las demás universidades? Yo creo que tiene mucho que ver con ese tema de no quedarse únicamente en lo teórico o en acumular información, sino que fieles como a los principios que tiene la universidad, la maestría también ofrece un enfoque a lo social. Entonces, ¿cómo utilizar en este caso la publicidad con fines del desarrollo, de la transformación de los territorios, de ese pensamiento crítico precisamente para resolver o para aportar a la resolución de muchas de esas situaciones de nuestra cotidianidad en entornos sociales? Claro, está la parte de entretenimiento, está la parte comercial, porque pues son necesarias y las tenemos día con día, pero nuestro enfoque y nuestro análisis está muy ligado a eso, a los temas de desarrollo, a los temas sociales, cómo utilizar la publicidad a favor de los territorios. Johan, en el caso de una persona que quiera estudiar, hacer su posgrado en publicidad, ¿uno qué le podría decir? Bueno, está haciendo lo suyo, le gusta ese tema publicitario, es claro que no es para el publicista solamente, es más, le sirve mucho a las demás profesiones, a las demás actividades en las compañías, pero ¿qué les decimos? ¿En qué pueden trabajar? Mira, un magíster en publicidad va a poder identificar oportunidades, va a poder analizar o realizar diagnósticos de las empresas, de proyectos, de las comunidades, y ahí decir, en este escenario podríamos aplicar campañas con fines publicitarios. Va a poder evaluarlas también, eso nos funciona, no nos funciona, las podemos mejorar en el camino. Va a poder conceptualizar esas campañas, decirle a un cliente, sea de una agencia, sea de una empresa, esta es la oportunidad, estas son las herramientas que usted puede implementar para, desde la administración, desde la gastronomía, desde la comunicación, el periodismo, utilizar esas áreas de conocimiento e implementar estrategias de publicidad. Y hoy, Johan, se enseña y se practica una publicidad diferente. Hoy está dirigida a la transformación digital, básicamente. Me decías allá fuera de cámaras que están muy orientados al tema de transformación digital. Tenemos que entender varios contextos. Uno de ellos, y con mucha fuerza, es precisamente los asuntos digitales. Estamos con tecnologías emergentes, con los temas de inteligencia artificial, con los asuntos de marketing digital, que sin duda alguna permean nuestro quehacer, nuestra ruta de estudios en la maestría, pero también el quehacer nuestro en los campos de la comunicación y la publicidad, sin dejar de lado los temas del cara a cara, del contacto humano, claro, del desarrollo, pero tenemos ahí una mezcla bastante interesante y necesaria. Bueno, él es Johan Sebastián Morales, el coordinador de maestría de publicidad, un nuevo programa que está ofreciendo la Universidad Católica Luis Amigo, a quien le agradecemos de estar aquí. Está aquí la universidad porque se lo merece y porque obviamente admiramos el trabajo que ha venido haciendo. Ya vamos a entrar en un tema supremamente importante del cual ustedes van a disfrutar, como todos los programas que hacemos en sala de juntas. Por esa razón vamos a unos cortos
comerciales. Nuestros anunciantes tienen unos mensajes para nosotros. Ya regresamos. Vamos a mirar en este programa cómo está la economía antioqueña, cómo vamos. Pero para eso vamos a introducirnos en un tema bien importante, que es la Cámara de Comercio de Medellín. En la Cámara de Comercio de Medellín, por eso tenemos una invitada muy especial, es nada menos que la cabeza de la Cámara, la directora de la Cámara, la doctora Lina Vélez de Nichols. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Contentos de poder hablar aquí con ustedes sobre Antioquia. Aquí vamos a hablar de muchas cosas. Aquí vamos a hablar de cosas que, como en la casa, esto es como una sala, esto no es una sala de lamentos, es una sala de juntas, pero además es muy informal. Aquí no editamos, aquí se nos van las cosas, y eso es lo importante. Yo creo que, porque es la verdad, así nos equivoquemos y de eso se trata este programa. Pero se trata de que nuestros televidentes tengan la posibilidad de aprender cosas ahí, de digerir cosas adicionales. Yo quiero empezar preguntándole, cuando a uno le toca pagar Cámara de Comercio, hay cierto malestar. Yo creo que hay cierto malestar. ¿Por qué no le explicamos a la gente cuál es la razón de la Cámara de Comercio y qué beneficios tiene la Cámara de Comercio? Yo lo simplifico de una manera tal vez muy gráfica, ¿cierto? Porque si uno quisiera poner un almacén mañana y lo pone el almacén Éxito, y en la ciudad hay 300 almacenes Éxitos, ¿a cuál almacén Éxito voy? ¿Cierto? Primera condición, ese tema del control de homonimia hace que en el mercado se distinga quiénes son los actores, por poner uno. Segundo, siempre pongo un ejemplo muy básico, y es que cuando el único acto que tiene que celebrar un ser humano antes de nacer y después al morir se llama registrar. Cuando yo nazco, alguien tiene que registrar. Y al morirme, alguien me tiene que registrar. ¿Cómo ponerle el apellido? La Cámara de Comercio lo que administra es una institución desde el derecho romano que se llama el registro mercantil, que lo que hace es que separa de la actividad del ser humano, de yo, Lina Vélez, mis actividades como empresario, sin importar ni el tamaño, ni el sector, ni el año que tenga, con una complejidad. Un ser humano tiene una vida, póngale pues 110 años, pero siempre será hijo de la misma mamá, del mismo papá, y nació toda la vida en el mismo lugar. Una empresa puede vivir muchísimos años y tiene muchas novedades durante su vida. Eso hace la Cámara de Comercio. Registra por petición del empresario esas novedades. Cambia de domicilio, cambia de objeto social, cambian los dueños. Hay muchas novedades. En conclusión, entonces, la Cámara de Comercio administra fundamentalmente esa institución desde el derecho romano que hace la formalización de los seres humanos cuando trasladamos nuestra función de seres humanos hacia alguna actividad mercantil. Importante separar esto porque hay cosas difíciles de entender. Por ejemplo, hay un impuesto que me imagino que digamos que los perjudica mucho desde la alianza, desde el manejo que se hace, porque es un impuesto de industria y comercio y se puede asimilar mucho al tema de Cámara de Comercio. Pero es que la Cámara de Comercio tiene beneficios importantes. Yo estuve leyendo, preparando el programa, ¿qué tiene la Cámara de Comercio? Pero tú tienes mucha razón, porque es que los nombres son complejos para los seres humanos normales, ¿cierto? Cuando una persona va a la Cámara de Comercio, a lo que nosotros llamamos técnicamente matricular una empresa, no estamos hablando para nada del impuesto de industria y comercio, que es un impuesto que se le paga al municipio, ni estamos hablando incluso de un impuesto de registro, que es un impuesto que se le paga a los departamentos. Entonces, tú tienes razón, entender el nombre técnico de la función es compleja, pero dejemos el tema de la función del registro mercantil y vámonos a lo que significa una institución en una región. Para que entendamos el mapa, en Colombia hay 57 cámaras de comercio, en Antioquia hay 5 cámaras de comercio y la que nosotros dirigimos se llama Medellín para Antioquia. El 40% de los ingresos que le pagan los empresarios de Medellín, a la Cámara de Comercio de Medellín, nosotros los repartimos en 69 municipios de la región. Eso es algo que tal vez nadie entiende. Ni conoce. Ni conoce, ¿cierto? Pero realmente hay una transferencia importante de metodologías de formación a 69 municipios del departamento. Y adicionalmente,
la persona que se registra en la Cámara de Comercio, qué beneficios directos recibe por el solo hecho de registrarse. Tenemos múltiples opciones de formación en cosas tan sencillas como las que tú me estás preguntando. ¿Cuál es la diferencia entre el impuesto de registro y el impuesto de industria y comercio? Cosas tan absolutamente básicas como cuál es la diferencia entre el registro en la Cámara de Comercio y el registro de la propiedad industrial. Eso necesita conocimiento, son dos cosas muy distintas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Una cosa es galletas Noel y otra cosa es la marca de cada una de las galletas Noel. Y en el mercado cada vez más se va tomando la apropiación de la importancia de tener formalizados todos esos valores que tiene una marca. En conclusión, nosotros, además de que cumplimos la función pública delegada del registro mercantil, que para mí es fundamental y yo la resalto mucho, porque yo digo, cuando yo pago en un hospital no voy a recibir nada bueno. Lo que quiero es que en medio de mi situación me atiendan muy bien y me garanticen la calidad de ese servicio. Eso hacemos nosotros. Cuando alguien va y matricula, probablemente ese momento para él no sea un acto bueno, pero lo que hay detrás es una gran calidad en la prestación de ese servicio, una certeza y una confiabilidad absoluta en la información que nos entregan y adicionalmente se le abre la puerta a un mundo de posibilidades. Tenemos ferias comerciales, tenemos intercambios y misiones alrededor del mundo, tenemos una oferta muy grande. Cualquier persona que quiera sentarse a jugar un rato en la página Cámara Medellín, www.cámaramedellín, empieza a encontrar consultorías de todos los aspectos, en el tema, por ejemplo, de franquicias, por ejemplo, propiedad industrial. Hablábamos ahora de gobierno corporativo, que es una palabra que nadie entiende. Nadie entiende qué quiere decir gobierno corporativo, pero si se acerca a nosotros le explicamos que eso lo que quiere decir es cuál es la forma de dirigir una empresa grande, mediana o pequeña, en la que hay dos socios o hay algún conflicto con algún cliente. Los afiliados a la Cámara sí verdaderamente aprovechan esos beneficios. Sí, sin lugar a duda, claro. Nosotros, digamos, cuando nosotros hacemos las mediciones de impacto, ¿cierto? Es evidente que casi siempre los servicios los utiliza el mismo cliente. Es decir, hay una empresa que entiende, vea, aquí en la Cámara de Comercio me dan capacitación, me dan formación, me dan consultoría, me dan talleres, me dan misiones, y esa misma empresa repite, 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 repite. Esa es, digamos, tú que eres tan experto en mercadeo, nuestra mayor misión, que la gente entienda. No tenemos que estarle mostrando un portafolio enorme de servicios, sino que entienda que cuando tenga una necesidad, entre a la página de la Cámara de Comercio y vea si nosotros lo podemos atender. Yo esa quisiera necesidad. preguntar sobre un intangible, además que me llama mucho la atención, y es el asunto de la esperanza. Que la doctora Lina ha sido, digamos que, un referente en todo el tema empresarial, pues digamos también porque antes de dirigir la Cámara de Comercio dirigía una agremiación de pequeños empresarios, de microempresarios, que en Colombia es muy relevante porque, como siempre lo repito, el tejido empresarial está compuesto en su mayoría por microempresarios, y en todos estos años te han tocado muchos sucesos del país, muchas coyunturas, diferentes coyunturas. ¿Cuál es, pues más que la labor, digamos que tú eres una líder de los empresarios, ese asunto, esa generación de esperanza, ese intangible, en medio de las circunstancias, porque hoy vemos que inclusive vemos eso apoyado también en los datos de confianza del consumidor, de confianza de los inversionistas? ¿Qué le dirías tú a esos empresarios hoy que están desesperanzados por la coyuntura mundial, por la coyuntura del país? Tú que has vivido tantos momentos liderando esa construcción de tejido empresarial, esa apertura de nuevas empresas que son sueños. Una empresa es un sueño hecho realidad y en esa herramienta que llamamos empresa. Pero ¿qué le dirías tú a ese montón de colombianos, de microempresarios, también de empresarios grandes, que hoy ven con desesperanza al país? O sea, este momento puntual del país. Realmente la persona que toma la decisión un día de ser empresario es un héroe. Es un héroe, es decir, tiene que tener temperamento de héroe. Quiere estar dispuesto a que si hay fuego va a apagar el fuego. Si hay inundaciones, va a nadar en la inundación. Porque la vida de una empresa es absolutamente dinámica.
Entonces, el mensaje mayor para mí es que la empresa, sin importar el tamaño, es el mayor generador de equidad. Creo que no hay un solo empresario, de todos los que nos ha tocado conocer, que no tenga en su mente siempre dos palabras. Bueno, mis hijos y la empresa y mis hijos. Mi mamá, mis hijos y la empresa. Esas son las cosas que yo más quiero. Entonces, más que dar un mensaje de esperanza basado en la nada, es que entendamos todos que el mundo es dinámico, la realidad de cada sociedad siempre es dinámica. Hoy nos angustian las cosas que están pasando, pero quienes vivimos en el pasado también sabemos, vivimos una ciudad en una época de bombas, en fin, no hablemos de eso. Sino que más que un mensaje de esperanza basado en la confianza, es un mensaje claro de que los empresarios tienen que tener temperamento de héroes, tienen que estar dispuestos a enfrentar cualquier situación, cualquier coyuntura. Para eso están instituciones como las cámaras de comercio, están instituciones como los gremios. Yo quiero resaltar la importancia de los gremios. Hay una solidez que la tenemos que defender, que es la democracia. Hay una solidez que es la libertad de mercado en la que tú tanto has trabajado. Porque definitivamente cuando uno ve fenómenos de que en el mundo unos compran unas, otras compran otras, es porque el mundo va a seguir consumiendo. O sea, si uno cierra los ojos un minuto y piensa por un minuto, todos los objetos que yo tengo a mi alrededor están asociados a 1000 empresas. Si yo miro cuántas empresas hay detrás de este vaso, cuántas hay detrás de este estilógrafo. O sea, las necesidades del ser humano siempre están asociadas a una empresa, no importa si es pública, si es privada, si es grande, si es pequeña. Entonces, a todos los héroes que nos acompañan, invitarlos a que sigamos en este trabajo, que es la mayor forma de generar realmente un equilibrio social. Doctora Lina, usted ahorita nos dejaba muy claro que la presencia de la Cámara de Medellín, es más, es Cámara de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Tiene presencia en 69 municipios. Realmente, ¿qué balance o qué análisis hacen desde la Cámara de Comercio alrededor de la actualidad de la economía en el departamento de Antioquia? A ver, siempre ha sido cierto el nivel de desequilibrio de desarrollo empresarial entre Medellín, el Valle de Aburrá y las regiones. Antioquia en los últimos años, yo diría en los últimos 60 años, ha venido progresando en el tema de la regionalización y en consecuencia en el tema de lo que dicen los expertos en economía de la especialización productiva. Sin embargo, se necesitan condiciones, ya ustedes lo dijeron al iniciar, la que siempre vamos a necesitar, educación, 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 para poder ir mejorando en los niveles de productividad en esas regiones. Y segundo, hoy cada vez el reto es mayor, porque ya no es suficiente conectarnos entre las regiones, nos tenemos que conectar con las ciudades y además nos tenemos que conectar con el mundo a través del mar. Conclusión, las regiones antioqueñas han ido logrando un mejor nivel de especialización, pero se necesitan unas grandes capacidades para mejorar la productividad. Dejando atrás uno de los elementos que creo que nos desviaría en la discusión, que es el tema del sector minero energético en Antioquia, que tiene un peso específico muy grande. Hoy con un conflicto bastante complicado, bastante grande. Sí, hoy con una incertidumbre, yo la quisiera llamar una incertidumbre bastante grande, en la que yo personalmente, y esto es una opinión muy personal, hay que seguir trabajando en dignificar lo que significa ese sector para la economía antioqueña. Pero es que si nos dedicamos a ese sector, pues pesa tanto en la economía antioqueña que no me quiero desorientar hacia dos palabras que si yo tuviera que reducir en 2 palabras, la gestión, por ejemplo, de una institución como la Cámara de Comercio la reduciría a 2 palabras, competitividad y productividad. Competitividad, mira, es que la región sea competitiva, es decir, que esté en mejores condiciones para ofrecer que otro. Y productividad, ya mira a cada una de las empresas o segmentos o industrias para que sí sean capaces de ser más productivos. Quisiera cerrar este segmento preguntándole, ¿hay algo que en las cámaras de comercio
se deja ver en sus presentaciones en página web y demás, que es mejorar la calidad de vida de las comunidades. Tiene mucho que ver con esto que estaba hablando usted ahí. ¿Qué hace la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para mejorar esa calidad de vida? La calidad de vida de una comunidad se impacta por demasiadas variables que ninguna institución es capaz de asumirlas todas, pero nosotros nos orientamos hacia el tema del desarrollo empresarial, de la formalización sin importar el tamaño. Y hemos tenido que adoptar una metodología, porque ningún problema social se puede enfrentar si no se establece una metodología que la hemos llamado las comunidades clúster, que nos permite identificar en cada región cuál es la mayor vocación productiva y hablemos, por ejemplo, de lo que ha sucedido en el país con el café. En el momento en que se genera una institucionalidad, el café empieza a ser una cosa importante. Hablemos del sector de las flores. En el momento que una flor deja de ser una cosa que recuelga en un florero, sino que pasa a ser un bien de exportador, eso genera bienestar en esa comunidad. Cuando uno mira, por ejemplo, los niveles de desempleo en la zona del oriente antioqueño, están por debajo del 5%. ¿Por qué? Porque hay un clúster claro que lo jalona. Cuando uno mira Urabá. Conclusión, ¿qué hace la Cámara de Comercio? Identifica en cada una de esas regiones cuál es el clúster o comunidad productiva más eficiente para tratar de potencializar, de crecer, de atender más mercados, de mejorar sistemas de producción. Qué bien, estas son cosas que realmente de pronto muchos no conocíamos y nos parece importante el programa para extender esa información sobre la Cámara de Comercio de Medellín. Vendrán muchas más cosas en el próximo segmento. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. La Cámara de Comercio, 57 años en Antioquia. La Cámara de Comercio para Antioquia. Tanto trasegar, tanto trajinar desde hace tanto tiempo y qué ha venido pasando con las costumbres, Roberto. Que, pues a mí que me gusta tanto la poesía y que ustedes siempre me ven acá recitando poesía y hablando de los antioqueños y demás, la Cámara de Comercio, pues además de todas las funciones que la directora nos cuenta, pues en el fondo también es una enciclopedia de historias, de sueños que hacen realidad que hoy estemos acá, de cómo también muchos emprendedores, empresarios que cuentan entonces que abrieron los caminos a lomo de mula y etcétera, etcétera. Yo quisiera preguntarle a la doctora Lina un poco sobre esa narrativa del empresario antioqueño, berraco, emprendedor, que a veces parece que se ha ido perdiendo, pero que cuando uno inclusive iba a cualquier parte del mundo le decían a usted, o es antioqueño, o usted de Granada, Antioquia, o de Marinilla, ¿no? Mejor dicho, esos hombres conquistan el mundo, tienen ese ADN del empresarismo, del emprendedor, que hoy de pronto también vemos que los jóvenes pues ya no tenemos como esa narrativa o ese imaginario del emprendedor antioqueño, del paisa empresario. Un poco en la historia, cómo ha cambiado, digamos tú que llevas un tiempo importante ahí viendo esas historias, cómo ha cambiado esa narrativa del empresario antioqueño y cuál es la incidencia de esa narrativa también en lo que hoy vemos. No, yo cuando oigo tanto esa narrativa de lo que se ha perdido el empuje paisa, estoy totalmente en desacuerdo. Lo que pasa es que, como todo en la vida, hay un cambio, hay una transformación en la forma de liderazgo, en la forma de enfrentar los mercados, en las habilidades que se requieren para enfrentarlos. Pero si nosotros hablamos, la Cámara de Comercio, desde que se creó ya tiene 110 años, cuando cumplimos los 100 años, se hizo una investigación llamada 100 empresarios, 100 historias de vida, y no se imagina la dificultad que nos dio escoger 100, porque es que detrás de cada empresario hay una historia de vida, entonces escoger 100. Y si me pones ahora a decir, cuando uno ve, no solamente desde lo formal, el crecimiento en la creación de empresas año a año es siempre crecimiento. 18, 19%. Ahora, con modelos distintos. Por ejemplo, hablemos de los empresarios paisas. Si antes eran los arrieros a mula, hoy son las grandes obras de ingeniería haciendo túneles. Son dos formas distintas de enfrentar el mismo fenómeno, ¿cierto? Si ayer era el café, hoy son los grandes empresarios viendo cómo sembrar naranjas y cómo producir aguacates.
son dos formas. Y si vemos, por ejemplo, hoy, lo que tú hablabas, todas esas innovaciones de nuevas tecnologías, de nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, el tema de la música, del arte. Hoy la música y el arte son grandes negocios, grandes empresas. No estamos hablando de los mecenas sentados en un castillo para que oyeran 35 personas su melodía, ¿no? Hoy estamos hablando de auditorios con 2.000 y 2.500 personas. ¿Cuántas empresas tiene que haber alrededor de un auditorio de 2.500 personas? Eso es infinito. Entonces, yo terminaría diciéndote que el mundo es cambiante, la vida es cambiante y lo que ha cambiado es el reto de cada uno mantener otros mercados. Pero no solamente Antioquia, obviamente en la región que yo más conozco. Yo admiro cantidades a la juventud, admiro cantidades, creo plenamente en ellos. Estoy segura que tienen unos conocimientos, unas habilidades y una forma de mirar, de poder conocer el mundo, que estoy seguro que serán unos grandes transformadores. Es otra cosa también chévere, otra pregunta. Yo que lidero ese gremio de creadores de contenido, de influenciadores, que hoy tienen restaurantes, productos, que generan empleo, ¿cuál es la opinión tuya como directora de la Cámara de Comercio o el llamado a ese montón de jóvenes que hoy nos ven y que tienen una red social y que facturan por esa red social o que tienen unas ventas solamente online? O sea, ¿qué le dice la Cámara de Comercio, la directora de la Cámara de Comercio? ¿Qué invitación les da a ese montón de jóvenes que hoy están haciendo empresas digitales muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver? Yo digo que la sociedad entera, entiéndase la Cámara de Comercio, entiéndase las personas que mantenemos su experiencia, tenemos que ser capaces de ayudarles y de aprender de ellos, porque ellos se están enfrentando unos cambios en el mundo. A mí, a mi edad, también me tocó enfrentar unos cambios en el mundo. Yo estudié en cuaderno y me tocó trabajar en computador. Imagínense en el cambio que eso significó en mi vida, ¿cierto? O sea, ellos están sometidos a un cambio. ¿Qué les digo? Nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar ese cambio. La ciudad, el país, las normas tienen que acomodarse a esa realidad, con la certeza de que no todo lo que ellos están haciendo es el mundo para todos los mercados, pero sí es un mundo muy importante para un nicho de mercado. ¿Y cómo atraerlos? ¿Cómo atraer estos emprendedores que hoy nacen, que trabajan, que persisten? Muchos de ellos ya llevan unas empresas que ya son más de 10 empleados, ya no son microempresas, pero no solamente a esos que crecen, sino a los pequeños, a los que inician y que necesitan tanta perseverancia. Con el tema de Cámara de Comercio, ¿cómo se apoyan? Construyamos desde ahí. En la Cámara de Comercio nosotros tenemos una entidad afiliada específica para el tema de fortalecimiento de emprendimiento que se llama Créame. Entonces yo los invito a que entren a la página de Créame, vea qué programas hay, escojan cuál es el programa que más se adapta a ellos. Y en el entendido siempre de que nadie nunca les va a solucionar todo, ¿cierto? Porque es que la vida no es así, la vida es al revés. La vida, yo busco la solución, aplico la solución a mi necesidad y acomodo mis necesidades. Pero yo sí estoy convencida de que toda esa tendencia nueva al emprendimiento es lo mismo que es lo mismo que vivimos hace 100 años. Sí. Lo que pasa es que eran emprendimientos distintos. El primer emprendimiento era hacer galletas, porque antes las galletas las hacían mamá. Como esa solución ya está planteada, pues los emprendimientos tienen que buscar otras alternativas. Yo sé que yo aquí no debo hablar de casos particulares, pero yo veo, hay veces unas innovaciones que digo, Dios mío, pero ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió? Cada circunstancia de la vida va cambiando las necesidades, ¿cierto? Tal vez hay más gente pensando hoy. Claro, en pero por supuesto, y hay muchachos mucho más formados y tienen un acceso enorme al conocimiento del mundo. Entonces, son dueños del mundo, tienen otros retos diferentes a los que tuvimos nosotros. Claro, para una persona como Robert NG, que vive con pasión el tema académico, el tema de la capacitación, ¿cómo va viendo el tema de la Cámara de Comercio paralelo a esa capacitación universitaria? Realmente, para mí la Cámara de Comercio, yo admiro mucho a la Cámara de Comercio de Medellín y lo señalo y voy a contar una historia así corta a nivel personal. Cuando yo estaba haciendo la tesis, yo empecé un doctorado y no lo terminé. Algún día lo terminaré, pero la tesis precisamente la estaba haciendo alrededor del tema de la especialización inteligente. Y quien me enseñó a mí realmente
que era ese cuento de la especialización inteligente a través de toda una historia, desde el informe Monitor de competitividad y todo lo que se hizo alrededor de esos primeros encadenamientos productivos. Ahorita cuando la doctora Lina hablaba de los clústeres, fue precisamente la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En ese sentido, estoy convencido de que la educación es, digamos, la única forma real de transformar realidades. Yo sí quisiera saber, doctora Lina, ¿cuáles son las alianzas? Ustedes tienen cerca, hacía yo la investigación, 547 aliados públicos, 16 entidades vinculadas, pero ¿qué está haciendo en este momento precisamente la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en materia de educación? Educación no solamente para los empresarios y los asociados, sino educación para toda la comunidad, para que reconozca realmente que hacer empresa es, digamos, poner ese grano de arena en ser héroes realmente para la transformación de la sociedad. La Cámara de Comercio es una plataforma de conexión. La Cámara de Comercio no puede hacerlo todo, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Porque nosotros hablemos de un programa bien específico, se llama Fábricas de Productividad. Con Fábricas de Productividad nos buscan los empresarios y nosotros somos capaces de encontrar cuál es el mejor mentor para ese segmento de la industria. Imagínense ustedes industrias desde energía hasta confección, de confección a artes, en fin, un mundo enorme de alternativas. Nosotros lo que hacemos es que con esa empresa, con un consultor experto, identificamos cuáles son las mayores necesidades de esas empresas, pero entiéndase, son distintas, absolutamente distintas en cada una. Se les consigue un mentor, a ese empresario lo consideramos un alumno para que él vaya ascendiendo en los niveles de necesidades según la empresa hasta que se gradúa en eso. Pero nunca se va a graduar, porque una vez que él ya sepa producir 50.000 unidades, para pasar de 50.000 a 51.000, tiene que aprender otras cosas. Ese es un aprendizaje, aprendizaje continuo. Una empresa es absolutamente dinámica. Entonces, otro programa específico se llama Crecer, con doble E. Crecer es esas empresas que nacen como una iniciativa en una casa, cómo las ayudamos a formalizar, cómo las hacemos entender que a pesar de que tenga que cumplir con una cantidad de requisitos de ley que no son impuestos por nosotros. Nosotros lo que hacemos es que esa cantidad de requisitos que ellos tienen que cumplir, porque así es la ley, lo hagan de manera más fácil. Entonces, tenemos ejemplos magníficos de muchísimas personas que en el camino son muchas más los que han tenido éxito, muchas menos las que han fracasado. Ahora, cuando uno se enfrenta a un mercado, hay muchos que van a fracasar. Es que no hay nada más difícil de enfrentar que un mercado. A uno le deberían enseñar. Uno no le debería tener miedo a las tormentas. Téngale miedo al mercado, porque el mercado no perdona. Tú sabes más de eso que yo. Entonces, son muchos más los ejemplos de éxito, pero hay ejemplos también de fracaso. ¿Cuál es el motivo del fracaso? En algunos casos el emprendedor, en algunos casos el entorno, en algunos casos la idea de negocio, en algunos casos las condiciones del mercado, en algunos casos que el producto no era viable, en otros la competencia. El mercado es un elemento invariable. Infalible. Y tal vez... Y siempre dinámica. Y la más estratégica, porque realmente a través de mercadeo es cómo funciona, digamos, el direccionamiento de una compañía. Y ahí es donde uno se puede equivocar enormemente en una construcción de marca y en un trabajo de aplicación y de servicio en una comunidad o en un mercado. Vamos a mirar en el próximo segmento de qué manera quienes están ahí oyéndonos en este tema quieren por curiosidad ver qué tiene adentro la Cámara de Comercio, cómo voy, a dónde voy. Por eso vamos a unos pequeños cortes y volvemos con Sala de Juntas. Si uno es un emprendimiento, tiene un emprendimiento y la verdad es que empieza a ver este programa y empieza a encontrar cosas que de pronto no sabía o no las había esculcado por página web o alguna otra cosa.
Doctora Lina, uno se puede ir para la Cámara de Comercio, bajarse allá en un bus y llegar allá a lolear, a decir, bueno, ¿qué hay aquí para mí? Quiero hacer mi empresa más grande. Ese tipo de atención lo tienen. Obviamente hay asesores en servicios, por supuesto. Sin embargo, yo los invito que entren a la página web y lean todas las alternativas, porque son tantas. Es como si tú llegas a un banco y no sabes que lo que quieres es un crédito de vivienda, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer el empresario es saber su necesidad e identificar cuál es el servicio, pero que siempre tenga en su mente que cualquier necesidad busque en la página web de la Cámara de Comercio. Hay asesores en servicios, para cada proyecto específico hay asesores especializados, y hoy en este momento hay una categoría que es importante que ustedes la conozcan, que se llaman afiliados y registrados. Registrado es la persona que cumple con el procedimiento. Afiliados son unas empresas que durante muchos años han ido cumpliendo con todos los requisitos y la ley les da esa categoría. Nosotros, por ejemplo, en el sede del Poblado hay un espacio de coworking libre, sin costo, para los afiliados. En la página de la Cámara de Comercio encuentran, bueno, creo que en el año son más de 1.500 eventos, de los cuales la gran mayoría son gratuitos. Hoy tenemos una plataforma de conexión que permite una interacción entre comunidades muy amplia. Estamos a la vanguardia en temas de tecnología para conectar las comunidades. Hoy conversamos con mucho emprenderismo, con muchos emprendedores, y yo diría que no siempre uno tiene la gran posibilidad de tener un diagnóstico claro. Quiero decir con esto que muchas veces no sé si mi debilidad es marketing, si mi debilidad está muy específica en una rama del marketing que es lo digital, o realmente esto no empuja y no arranca porque el canal no me da. Puede que no me lo hayan dicho. Aquí le hemos dicho mucho a nuestros televidentes, a nuestros empresarios, a los que nos siguen, hagan sus junticas. Las juntas directivas no son para grandes empresas solamente, son para los emprendedores. Consiguen una persona en mercadeo, una persona administrativa, una persona en logística, en producción, y van haciendo una juntica acorde a la medida de esa compañía, porque les ayudará mucho a detectar, a diagnosticar exactamente qué es lo que necesitan, porque sí, la Cámara de Comercio tiene una variedad de beneficios importantísimos, pero yo diría que lo más importante es ayudarle a la gente a detectar cuál es su debilidad. Mire, esta compañía puede ser grande si usted se monta en un tema de canal de distribución, porque si no se monta en canal de distribución usted no tiene nada, y muchos siguen persistiendo sobre unos temas, y yo digo que empantanándose en algunos temas uno habla con muchísima gente y muy buenas ideas, como lo decías ahora, donde uno dice, bueno, ¿qué idea? ¿De dónde la sacó? Pero ¿cómo la va a desarrollar? ¿Cierto? Sabrá que eso dónde está la columna vertebral de ese trabajo, sí, Robert. Y precisamente bajo ese contexto que señalas, Álvaro, una de las debilidades que podríamos decir más grandes que tiene el empresariado en Antioquia es cómo salir o conquistar esos mercados a nivel internacional. Yo recuerdo también hace algunos años un nombre, digamos, de algo muy técnico que manejaba la Cámara de Comercio, que eran los famosos CARCE, los Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior. Antes de saber incluso yo que existía un Ministerio de Comercio Exterior, sabía que de la misma Cámara de Comercio le ayudaban a los empresarios para poder exportar su producción. ¿Qué está haciendo hoy? O si ese programa todavía se maneja en la Cámara de Comercio, doctora Lina. Tengo que responderle a los dos. El autodiagnóstico es la puerta de entrada para cualquier intervención. Ah, muy bien. Y es absolutamente fácil, es sencillo, no se necesita grandes conocimientos ni de finanzas ni de mercadeo, ¿cierto? Pero es como cuando tú llegas donde un médico, lo primero que te pregunta el médico es, cuénteme usted quién es, cuántos años tiene. El autodiagnóstico es la puerta de entrada para todos los proyectos. Sí, claro, claro. Absolutamente, y es la puerta de entrada a cualquier proyecto, muy básico, te pinta un mapa, te muestra dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas. Como sé que tenemos tan poco tiempo, te respondo. Cuando utilizamos la metodología de CARCE que tú conoces, eso ha ido evolucionando a un proyecto que nosotros llamamos Antioquia Exporta, porque cada vez nos hemos dado cuenta que el tema de la exportación es un sueño, pero como todos los sueños se tiene que ir realizando paso a paso. Y en la exportación hay un elemento fundamental que pesa muy duro, que es el tema de la competitividad regional. El tema de los costos anexos, la variación del dólar, las capacidades de producción, porque una persona cree pues, que porque produce las mejores faldas ya puede salir a importar.
¿Usted cuántas faltas es capaz de producir? Capacidad. Es muy posible que no sea capaz de producirlas usted mismo. Usted diseña y otro le confecciona, en fin. Es un programa muy activo. Hoy en este momento incluso estamos haciendo muchas alianzas con grandes exportadoras que necesitan muchas empresas que les ayuden a producir los productos los terminados o los productos previos. Entonces, la Gobernación de Antioquia acaba de hacer un análisis muy preciso y muy actualizado, municipio por municipio, de cómo son esas capacidades y encontramos grandes limitantes. Una de las mayores limitantes es el tema del inglés. No es posible exportar si no se tiene otro idioma en alguna parte de la compañía, porque el idioma del mundo es otro. Segundo, cuando se identificó el gran problema de la competitividad con las vías 4G, hace 22 años empezamos un proyecto en la Cámara de Comercio que lo llamábamos así, Infraestructura para la Competitividad. Nos hemos demorado 22 años en la construcción de esas vías y esperamos pues que el túnel del Toyo nos conecte Uribá en 5 años. En el momento en que estemos conectados con el túnel del Toyo en Urabá a 5 años, Antioquia es la mejor esquina de América, porque será el único puerto que va a estar a la menor distancia de Panamá. Y yo siempre termino con un cuento de Mafalda. Cuando me sé la respuesta, la profesora siempre me cambia la pregunta. Pues ya nos cambiaron la pregunta. Ya el túnel del Toyo, con sus limitaciones, con sus dificultades, nos va a acercar al Atlántico. ¿Y qué le pasa a Antioquia con el Pacífico? ¿A qué distancia estamos del Pacífico? Cuando hablamos de exportaciones y de competitividad, el Pacífico y el Oriente tenemos que empezarlo a mirar con mucha dedicación. Ahí hay un tema geográfico específico, pero eso tenemos que ser capaces de solucionarlo, porque Antioquia tiene que llegar al... Yo quisiera hacer una pregunta ahí también relevante, que como siempre a veces parece etérea pues, o confusa, pero hace mucho un empresario que se llama Felipe Trujillo, que en paz descanse, me contaba que estaba saliendo de su empresa. Felipe tenía más de 2.000 empleados y se montó en su carro y uno de los colaboradores le dijo: don Felipe, ¿es cierto que ese carro en el que usted está, usted lo compró con el sudor de todos nosotros? Entonces Felipe me llamó y me dijo: Robert, qué impotencia, yo no supe qué responderle, pero quisiera preguntarle en ese camino a la doctora Lina si somos los empresarios también los encargados, pues no solamente de mejorar la vida de los otros por medio de productos y servicios, sino también de alguna manera defender un modelo de libre empresa, de libertad, no solamente en el país, sino en Latinoamérica, en el mundo entero. Si ese también es un deber nuestro. Para mí hay una frase que la he dicho desde la Cámara de Comercio: sin empresas no hay país. Y defender la empresa no es una labor solo de los empresarios, ni es una labor solo de los colaboradores. Defender la empresa es una labor también de los clientes. Como institución, vuelvo y digo, ¿cuántas empresas hay detrás de este estilógrafo? ¿Cuántas? No soy capaz de calcularlas yo. Entonces, hay que hacer, y comparto contigo, sí es claro que hay que retomar la importancia de la empresa como una institución en la sociedad, de la misma manera que la familia, de la misma manera que la iglesia o cualquiera de la religión, de la misma manera que el Estado, ¿cierto? Todas esas instituciones tradicionales que han acompañado la evolución del mundo están hoy por las redes sociales, en mi opinión, en una situación de incertidumbre que cada uno de nosotros tenemos que defender. No se me puede quedar una pregunta y que queremos conectar con programas anteriores como el de Empresas de Familia de Aurelio Vélez. Ustedes tienen un servicio muy especial y muy famoso que se llama arbitraje. Con esa capacidad de resumen que tiene usted tan importante terminando este programa, ¿cuáles son las causas mayores en los arbitrajes? ¿Por qué se pelean? Esos sistemas alternativos de solución de conflictos lo que buscan es que los conflictos no tengan que ir a la justicia, porque además se demoran 15 años, sino que entre las partes otros se los ayude. Las discusiones son, en su gran mayoría, de carácter comercial, un contrato incumplido, una promesa no cumplida, en fin. Y, por supuesto, el tema de gobierno corporativo, que no es solamente tema familiar. Son muchos socios, un día empiezan muy contentos, en la primera dificultad se separan, entonces empiezan unos problemas de gobernanza de esa institución, llámese en este caso empresa, que dificultan mucho la toma de las decisiones. Muy bien, para terminar un mensaje a nuestros televidentes. Yo me quedo con una frase que acaba de decir la doctora Lina: sin empresas no hay país, hay que salir a defender las empresas.
el sector empresarial, que es el que realmente genera empleo, el que genera condiciones de calidad de vida para todos los habitantes de un territorio. Roberto. Yo diría dos que me gusta mucho. El primero es que los arrieros no murieron, que hoy hay arrieros del mundo moderno que tienen nuevas empresas, nuevas formas, nuevos retos y son muy parecidos abriendo camino a los arrieros que crearon este departamento que tanto amamos donde vivimos. Y lo segundo, como lo recalca la doctora Lina y también lo recalca un expresidente de los Estados Unidos, el mejor programa social es un empleo digno. Y nosotros como empresarios cargamos con esa responsabilidad en la sociedad. Muy bien. Me está haciendo acordar de otra gran mujer antioqueña, Alicia Mejía. Y yo le quería hacer una pregunta para una respuesta muy corta y es, a esta mujer se le debe gran parte de lo que es hoy toda esta estructura, confección y textiles. ¿Cómo trabajó con la Cámara de Comercio? Trabajaron muy juntos haciendo eso. La existencia del clúster de moda en Antioquia hoy tiene una gran líder, que es Alicia Mejía. Si no hubiéramos tenido esa cantidad de industrias asociadas a ese sector, no sería un gran clúster con lo que significaba hoy para la economía de la región. Hoy tuvimos una gran mujer también, una persona que se ha dedicado 20 años a Cámara de Comercio, abogada, con otra trayectoria. Queríamos preguntarle muchas más cosas desde lo personal, pero obviamente sabemos que estamos trabajando un tema empresarial y a eso es la que le queríamos apuntar. Esperamos que para ustedes haya sido bien importante este programa. Los esperamos la próxima semana con otro gran tema en Sala de Juntas. Buenas noches.